Ejercicio leyes de los gases. Dice una masa de oxígeno a 5 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio de presión ocupa un volumen de 20 centímetros cúbicos. Luego me pide encontrar el volumen que ocuparía a 30 grados centígrados de temperatura y 800 milímetros de mercurio de presión. Entonces, pues en este ejercicio, como podemos ver, ocupamos las tres variables termodinámicas de presión, volumen y temperatura. Es decir, nosotros vamos a tener un gas entre dos estados, un estado inicial y un estado final. Entonces, pues vamos a tener presión inicial o presión 1, temperatura 1 y volumen 1. Y vamos a tener presión final o presión 2, temperatura 2 y volumen 2. Entonces, según el enunciado, pues nosotros tenemos que la masa de oxígeno tiene una temperatura inicial de 5 grados centígrados, tiene además una presión inicial de 760 milímetros de mercurio y un volumen inicial de 20 centímetros cúbicos. Entonces esas son mis variables iniciales y luego me pide encontrar el volumen, es decir, mi variable a encontrar es volumen 2. En el estado final tengo una temperatura 2 de 30 grados centígrados y una presión 2 de 800 milímetros de mercurio. Entonces, en esta situación, pues vamos a utilizar la ley general del estado gaseoso, es decir, la ecuación que me dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, como nosotros queremos encontrar volumen 2, pues tenemos que despejar la ecuación. Voy a borrar por lo pronto las variables. Entonces, como tenemos esta ecuación, presión 1, volumen 1 entre temperatura 1 es presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Queremos volumen 2. Tenemos que dejar sola la variable volumen 2. Entonces, quitamos presión 2. Al estar multiplicando, yo la voy a mandar dividiendo del lado izquierdo. Y temperatura 2, al estar dividiendo, yo la voy a mandar multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar presión 1, volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1, presión 2 es igual a volumen 2. Así me quedaría el despeje de la fórmula. La podemos voltear. Bueno, ya al sustituir voy a voltear la ecuación para que quede del lado normal, porque comúnmente la variable a encontrar se coloca del lado izquierdo. Ahora, no hay que olvidar que la temperatura, en estos ejercicios la temperatura debe de estar en escala absoluta, es decir, en Kelvin. Por lo tanto, la temperatura 1 dijimos que era 5 grados centígrados. Yo le voy a sumar 273 y temperatura 1 ahora va a ser 278 y ya va a estar en Kelvin. Recuerden que para convertir de centígrados a Kelvin le sumamos 273 o 273.15. Ahora la temperatura en el estado 2 habíamos dicho que era de 30 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a sumar 30 más 273 y ahora la temperatura es de 303 en unidades Kelvin. Ahora sí ya tengo las temperaturas en las unidades que las necesitamos. Por lo tanto, vamos a sustituir en la ecuación. Entonces habíamos dicho que la ecuación
que era presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Finalmente quedaba volumen 2 es presión 1, volumen 1, temperatura 2 sobre temperatura 1 por presión 2. Así me queda la ecuación, ya nada más sustituimos todos los valores. Así que volumen 2 va a ser igual a presión 1. Dijimos que presión 1 era 760 milímetros de mercurio, que multiplica el volumen 1. Volumen 1 dijimos que era de 20 metros cúbicos, y temperatura 2, que era 30 centígrados, era 303 en Kelvin. Todo esto lo vamos a dividir sobre temperatura 1, que era 5 centígrados, pero ya convertido en Kelvin era 278 Kelvin, porque a 5 le sumamos 273 y nos daba 278 por la presión 2. La presión 2 dijimos que era de 800 milímetros de mercurio. Entonces, ya nada más eliminamos unidades, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, Kelvin con Kelvin. Hacemos la multiplicación, es decir, 760 por 20 por 303, y lo dividimos entre 278 por 800, y el volumen final me debe de quedar de 20.7 ya en unidades de metro cúbico. Entonces, ya al evaluar las operaciones me va a dar este resultado. Entonces, este sería el volumen en el estado 2, ya de acuerdo a las variables que tenemos.